Todo cuento infantil que ha traumado a generaciones a lo largo de la historia tiene siempre un contexto real y el clásico de clásicos. Hansel y Gretel no es la excepción. Quédate junto a mí y te voy a contar la verdadera historia que inspiró a los hermanos Grimm a escribirlo. Una tan terrible que jamás volverás a sentir que los bosques son un bello lugar para pasear, que los padres son el amor encarnado y ni hablar de las casitas hechas con dulces. Conocerás el horror vivido en la gran hambruna de la Selva Negra, una región peligrosa de lo que hoy es Alemania, por los hermanos Hansel y Gretel Bauer en el año 1710. Y si piensas que sabes lo que es el terror y la desesperación, bueno, ya verás que nunca has conocido nada como la bruja del árbol grande, y ni se te ocurra perderte el final. No voy a decepcionarte, porque yo soy el documentalista, y esto es la verdadera historia de Hansel y Gretel. Hansel y Gretel, ese entrañable cuento de los hermanos Grimm publicado en 1812, nos recuerda a unos padres que abandonan a sus hijos en el bosque y que estos terminan topándose con una adorable casa de dulces, habitada por una bruja con un apetito cuestionable. Pero la verdadera historia, Dios mío, comencemos. Para el invierno de 1710 no se hablaba de otra cosa que no fuera de la cantidad de buenos hombres y mujeres que morían atormentados por el hambre, y el señor Bauer y su esposa tenían 3 problemas. El primero era tratar de encontrar alimento para sus 2 hijos mellizos, los pequeños Hansel y Gretel. El segundo era que él no podía ir a buscar ese alimento al bosque donde ponía las trampas, porque se había roto una pierna al resbalar en el hielo. Y el tercer problema era su esposa. Tenía mal carácter y peor corazón. Hansel y Gretel eran pequeños cuando la familia se mudó allí, así que no tenían recuerdos del pueblo, solo de esa casa aislada. Cuando el invierno cruel y la hambruna llegaron, ya habían cumplido los 9 años y el padre les dijo: «Mi pierna rota me impide ir a revisar las trampas. Lo hará su madre. Si Dios quiere, volverá con algo para comer antes del mediodía». La mujer, sin despedirse, partió adentrándose entre los árboles altos. Al llegar la noche, algo era claro: o su madre estaba muerta o perdida. Y el hambre era tal que el señor Bauer, desesperado, les dijo: «Aún tienen las fuerzas para salir a buscar a su mamá, pero deben partir ahora, o mañana estaremos tan débiles que la muerte vendrá sobre los 3». Y los obligó a salir de inmediato. Hansel llevaba una pequeña daga y Gretel un saco para traerlo atrapado. 2 horas tardaron hasta llegar al primer claro. Rezaban para encontrar animales y al parecer Dios los escuchó, porque en una de las jaulas de madera habían atrapado algo. Corrieron para agarrarlo y solo era un muñeco. Pero bajo sus pies había una profunda trampa bien hecha que se activó cuando ambos pisaron, y los hizo caer sobre estacas de madera con tanta fortuna que solo una atravesó el vestido de Gretel sin tocarla, y Hansel solo sufrió un corte en la espalda. Sintieron pasos llegando hasta ellos y la niña quiso gritar por ayuda, pero Hansel le tapó la boca porque sabía muy bien que allí había toda clase de criminales que pensaban que la carne del niño era carne al fin. Pero el verdadero terror los cargó en una angustia infinita, porque reconocieron la voz que se acercaba. Era la de su madre, que venía reprochándose a sí misma diciendo: «La semana pasada ambos estaban más gordos, y ya sabías que esa manada de lobos que anda por la zona se comieron todo. Ya sabías bien que tenías que matar a estos 2, pero te demoraste y ahora son pura piel y huesos. Siempre haces mal los planes».
pero al asomarse al pozo vio que los dos estaban vivos. Gretel le rogó: «Por favor, mamita, sácanos de aquí». Pero la mujer solo intentó acuchillarla y ella se tiró al fondo del pozo y evitó la puñalada. Hansel le rogó también diciendo: «Mamita, por favor». Pero la malvada les dijo: «No soy su mamá, imbéciles. Su madre es una viuda de un pueblo vecino. Yo entré a su casa hace años mientras dormía y me los robé para venderlos. Pero mi marido se encariñó con ustedes y no pudo hacerlo. Haberlos robado fue una buena idea después de todo. No moriré este invierno de hambre». Gretel, aterrada, pero mostrando coraje, le gritó: «Lo sabía. Algo en mí sabía que no eras mi mamá. Mala y cruel. Siempre fuiste mala y cruel. Algo en mí sabía. Tu voz no estaba bien. No es dulce. Algo raro. Algo retorcido. Mala y cruel». La mujer solo gritó a mostrarle una mueca con pretensiones de sonrisa y buscó una rama larga. Le ató el cuchillo haciendo una lanza. Se asomó al pozo nuevamente dispuesta a picarlos hasta matarlos. El primer intento falló, pero le hizo un corte profundo a Gretel en un brazo. Y el segundo iba directo al pecho de Hansel, pero nunca llegó. Un enorme lobo gris atrapó a la malvada de la pierna y la arrastró hacia los árboles. Desde el pozo escucharon los gritos desesperados de la mujer pidiendo ayuda mientras la manada entera se acercaba a comer. No fue una buena muerte. Al llegar la noche sintieron que los animales se alejaban. Hansel supo que tenían que salir de allí o morirían congelados incluso antes de que los matara el hambre. Clavó la daga a media altura y pisó sobre ella. No sin dificultad, pero le alcanzó para colgarse del borde y salir para ayudar a Gretel. Vieron juntos el cadáver de la mujer a la que ellos ingenuamente llamaron mamá. Solo quedaba parte de la cadera y algo de la cabeza. Quisieron retomar el camino, pero los aullidos de aquellos animales terribles llegaban de aquella dirección. Entonces apuraron el paso en sentido contrario. Ambos iban dejando un rastro de sangre por las heridas. Continuaron hasta casi caer desmayados, pero divisaron a lo lejos la tenue luz de una fogata. Se acercaron con cautela y vieron que sentado junto a ella estaba un viejo ciego. Con una mano revolvía una pequeña olla y con la otra sostenía la empuñadura de una espada que levantó de inmediato apenas sintió que las ramas bajo los pies de los niños crujieron, delatando su ubicación. Hansel se adelantó unos pasos y le rogó si podían calentarse al lado del fuego y comer un bocado al menos de lo que estaba cocinando. Pero lejos de compadecerse de esos pobres desgraciados niños, el viejo agitaba la espada en grandes círculos mientras les decía: «Fuera de aquí, ladrones. Apenas tengo para comer yo. Largo de aquí. No puedo ver, pero los escucho. Sé que son dos». Y olfateando el aire le gritó a Hansel: «Huelo que vienes con una niña. Te doy algo de comida a cambio de ella. Vamos, la haré mi sirvienta y nada le faltará. Tráemela. Conmigo estará segura. Este bosque está lleno de locos malvados». Y ni bien terminó de hablar, comenzó a caminar a toda velocidad hacia Gretel. Hansel tomó una piedra pesada y se la arrojó impactando una de las piernas del ciego que cayó adolorido sobre el suelo. Gretel escapó y fue directo a la olla para tratar de obtener un bocado, pero dio un grito de horror cuando vio lo que había dentro. Y no fue para menos. Ahí, cocinándose, había una cabeza pequeña, tal vez la de un bebé. Asomaba con algo de piel y pelos. El ciego se incorporó y repitió la oferta diciendo: «Tú, niña, quédate a servirme y podrás comer. Aquí en el corazón del bosque nadie nos molestará. No tienes demasiadas opciones. Huelo que estás sangrando y escucho tus dientes chocar por el frío. Ninguna opción.
¿Oyes cómo se acercan los lobos siguiendo tu rastro? No puedes ir por ahí, tampoco hacia el norte. Nunca al norte donde está la bruja del árbol grande. El viejo, para reforzar su oferta, sacó de su alforza un pedazo de pan. El hambre tentó a Gretel y pensando que podía agarrarlo y salir corriendo sin que el ciego se diera cuenta, estiró el brazo para tomarlo, pero en un movimiento rápido, el maldito dio un paso adelante y le pisó un pie. Ella trataba de escapar, pero no podía moverse y terminó con el cuello entre las manos sucias que la estaban asfixiando. Hansel se desesperó, corrió y tomó la pequeña olla caliente sin importarle el dolor y se la arrojó al hombre, que cayó gritando y maldiciendo a Dios, diciendo: ¿Por qué me haces esto, Dios? ¿Acaso no te alcanza contenerme en la oscuridad? ¿Ahora ni siquiera me dejas comer lo único que puedo atrapar en este lugar de muerte? Abrazó a su hermana y se fueron de allí por el único camino posible, porque los gritos del ciego y sus quejidos desataron el frenesí y la curiosidad de los lobos. Siguieron caminando hasta que Hansel cayó primero. Antes del amanecer, la luna se había ocultado y la oscuridad no les permitía seguir. Pero allí, mientras Gretel lloraba a su lado insistiendo en vano para que su hermano continuara, la escucharon. Fue una voz casi inaudible que decía: «Por aquí, hacia el árbol grande». Gritaron muertos de miedo preguntando: «¿Quién eres? ¿Por qué nos asustas desde la oscuridad?». Pero la escucharon de nuevo diciendo: «Por aquí, soy yo. ¿Acaso no me recuerdan? Hacia el árbol grande». Gretel lloró emocionada y gritó: «Hansel, es su voz. Mírame, te lo juro. Se siente bien, es su voz». Y tomándolo del brazo lo levantó a la fuerza y avanzaron hasta que finalmente, tras las nubes que cubrían el cielo, la luz cortó la noche y lo vieron. Había un soldado crucificado. Era ya un esqueleto y le faltaba todo el lado de los huesos de la cara. Pero Gretel no cedió. La voz estaba llamando: «Por aquí, soy su verdadera madre. Ven, ven. Todo te lo daré en el árbol grande». La niña estaba como en un trance, pasando a través de ese camino angosto cubierto de advertencias dejadas durante décadas, pero ella parecía no ver ni escuchar, hasta que finalmente Hansel le tiró fuerte del cabello y le gritó: «¿Qué haces? ¿Acaso no los ves?». Y señaló una especie de pirámide de cráneos pequeños y, como retorcidos adornos de Navidad, había cadáveres de niños colgados de las ramas, y un enorme cartel de madera que en alemán decía: Gottes Willen, lieber verhungern als den zu sehen, der unter dem großen Baum geflüstert wird. Por Dios santo, es mejor morir de hambre que ver lo que se esconde bajo el árbol grande. Sin embargo, segundos después, Hansel levantó la pesada valla que habían colocado para desalentar y comenzó a caminar en dirección hacia la colina. ¿Por qué? Porque hasta él había llegado el aroma, uno irresistible. Gretel volvió en sí al ver la ropa de uno de los niños colgados de los pies. Ese no había muerto hacía demasiado tiempo. Entonces lo supo y le dijo a su hermano: «Hansel, regresa. Algo aquí no está bien. ¿Recuerdas al señor Hale? Que lo encontramos muerto cuando éramos pequeños. ¿Recuerdas? Había insectos y pájaros por todos lados. Escucha. Nada, ni un ruido de la naturaleza, como si tuvieran miedo de estar aquí». Pero hasta ella llegó un intenso aroma a pan casero, salchichas, y la voz diciendo: «Un poco más y te lo daré. Ya casi llegas».
Corrieron con las últimas fuerzas que les quedaban y al cruzar la colina apareció ante ellos un árbol milenario y enorme con ramas gruesas y bellas que parecían estar protegiendo a esa casa perfecta, con una enorme galería donde una mesa pequeña estaba completamente repleta de carnes, frutas y dulces. Como si fueran hienas desconfiadas, agarraron unas patas de pollo y se alejaron para comerlas, y desde allí se dieron cuenta. El techo estaba hecho completamente de mazapán, las paredes de chocolate y las ventanas estaban hechas con vitrales de caramelo. Hansel dijo: «Agarremos un bocado más y vámonos de aquí. ¿Quién hace una cosa así? Esto es una trampa». Pero entonces, una mujer hermosa salió por la puerta y con la voz más dulce les dijo: «Los encontré, al fin. Después de tantos años de darlos por perdidos, al fin los encontré. Vengan y coman todo lo que quieran. Esta casa la hice con la esperanza de que alguna vez vinieran a mí». Sin darse cuenta, ambos estaban caminando a sus brazos y se sintió bien quedarse allí respirando el perfume de los cabellos de la mujer. Tenía el pelo ligeramente rojizo, como Gretel, y los ojos claros, como Hansel. Con gracia abrió la puerta y había 3 platos servidos con estofado de lentejas y tocino, el preferido de los hermanos, que, mirando su sonrisa amable, entraron con el corazón contento y los ojos cegados por sus propios anhelos. Porque ni bien habían ingresado por su propia voluntad, el estofado se convirtió en un plato de agua caliente con ratas hervidas en su propia inmundicia. Hansel corrió hacia la puerta, que hasta hace un instante era de turrón, para encontrarla de hierro, cerrada, con un pasador, y en sus manos el delicioso pollo que habían comido no era otra cosa que unos gorriones podridos que los hicieron doblarse sobre el piso manchado y vomitar, y desde allí vieron los pies, como garras enormes y negras. Gretel preguntó: «¿Qué eres? Un demonio, ¿verdad?». Y levantando la mirada comenzaron a temblar de horror mientras esa cosa, ya sin su disfraz, les dijo: «¿Preguntas quién soy? Soy Hulda Hilmer, bruja por parte de madre, y mi papá, bueno, papá era un doppelganger, un cambiaformas. De él heredé mi inusual habilidad para ser ante tus ojos exactamente esa persona que tanto añoras, y de mamá, bueno, ella me dejó esos truquitos, los libros y una escoba que, pues no es para que la casa se vea limpia, y también el gusto por la carne tierna». Y tomando a Gretel de la mano la aprisionó con una larga cadena, mientras que a Hansel lo encerró en el sótano tras gruesas rejas y ordenó que no le falten ratas, gusanos y todo lo que le gustase comer, porque ella no ocultó sus planes cuando dijo: «Cada día comerás lo que tu hermana te dé hasta lamer del plato. Hasta los dientes de las ratas vas a comerte. Porque quiero engordarte, claro. Porque voy a cenarte en 20 días. Y será así como lo haga. Mira mis garras, mira lo fuertes que son. Bajaré en la madrugada mientras duermes y te las clavaré en el cuello hasta arrancártelo. En menos de 1 minuto estarás muerto y listo para meterte al horno. Y a ti, Gretel, voy a hacerte unos cortes en los brazos para beberme hasta la última gota de tu sangre. Y luego, cuando el corazón se te haya detenido, voy a doblarte hasta quebrarte los huesos, para que puedas entrar dentro de esta olla». Los dos gritaron, lloraron y suplicaron, pero entonces ella les dijo: «Shh, no. Nada de berrinches porque no he terminado. Este es su destino y deben tomarlo con resignación y agradecer que será rápido.
Pero si acaso me desobedecen, intentan oír o planear cualquier forma de rebelarse, bueno, entonces les va a pasar exactamente lo mismo, pero en otro orden. A ti, pequeña, te voy a meter viva en la olla de agua hirviendo por los pies y de a poco iré quebrándote los huesos hasta que entres. Y los cortes para beber tu sangre te los haré a mordidas en la cara. Y a ti, Hansel, te clavaré las garras mientras duermes, pero en un pie. Y te llevaré así de cabeza hasta el horno y te meteré vivo dentro. ¿He sido clara? Ambos asintieron con la cabeza. Los primeros 3 días entendieron que la rutina de Hulda Hilmer era regular. A la mañana se encerraba en su biblioteca con una botella de vino. No comía nada hasta el mediodía, donde Gretel debía servirle asquerosos panes rellenos con carne de vaya a saber Dios qué criatura, cuyos pedazos se conservaban en un canasto en la nieve del jardín. Exactamente hasta donde llegaba la cadena que ataba su pie. Estaba claro que había hecho esto cientos de veces antes. Por las tardes los inspeccionaba de cerca, minuciosamente, para saber si estaban comiendo y luego se iba a dormir. Por la noche, la bestia salía del cuarto azotando las puertas, con una rara escoba en la mano. Gretel corría a verla desde la ventana. Era un espectáculo desolador. La mujer se pasaba 1 o 2 horas de pie, escoba en mano en la copa del árbol grande, parada sobre la rama más alta, escudriñando el horizonte como un halcón bajo la luna. Hasta que finalmente algo llamaba su atención y dando una carcajada siniestra salía volando en esa dirección. Hansel también se dio cuenta de que la malnacida llevaba siglos haciendo esto. Había arañazos en las paredes de la celda del sótano, barrotes mordidos en la desesperación y sobre todo una pared escrita con sangre y letras raspadas para dejar testimonio de que estuvieron allí. Algunos en idiomas desconocidos. Todos tenían fechas y la más antigua decía año 1304. Eran tantos que incluso había 2 Hansel más en esa pared. Uno de ellos había escrito en 1636. Las armas están arriba. Entonces esperó a que Hulda durmiera y llamó a Gretel para decirle: cuando ella salga esta noche, fíjate si tu cadena llega hasta el altillo, mira luego allí que hay y luego ve a la biblioteca. Nadie ha podido vencerla, hermanita, nadie. Debemos hacer algo único o nunca saldremos de aquí. Al 10º día, ya tenían un plan. Su cadena solo llegaba para asomarse al altillo, pero arriba había espadas, cientos de ellas, algunas aún estaban adheridas a las manos de quien las habían esgrimido contra la bruja. También garrotes y sobre todo pistolones, arcabuces y mosquetes, 50 al menos, un pequeño cañón de artillería y cuernos de pólvora. Detrás algunos barriles que impedían ver hasta el fondo, pero estaba claro, nadie llegaba hasta la casa con malas intenciones y sobrevivía. Así de poderosa era Hulda Hilmer. Mientras que en la biblioteca solo se encontraron 3 libros, grandes, antiguos y bien conservados sobre un altar negro. Parecían ser de oraciones y conjuros. Nada más había allí. Gretel se pasaba las noches enteras con Hansel, uniendo palos de escobas con tenedores para que la niña llegara hasta los cuernos de pólvora y así los fue sacando uno a uno, intentando alcanzar también los barriles. El día llegó y Gretel lo sabía. La bruja le había ordenado mantener el horno encendido toda la noche. A la madrugada volvió y mientras el niño dormía, Hulda entró en la celda de Hansel, pero él la estaba esperando. Y ni bien abrió, le disparó con un pistolón a chispa que guardaba entre la paja y le acertó en el estómago derribándola. Salió corriendo y subió a donde Gretel lo esperaba.
Allí, en esa sala, encadenada y todo, se veía heroica con esa gran vela encendida en la mano. A sus pies, 3 líneas de pólvora se cruzaban. Una iba a la biblioteca, otra al altillo y la tercera al dormitorio de la bruja. Hansel se colocó junto a su hermana y ambos esperaron a que la maldita saliera. Ellos eran niños, pero no estúpidos, y entendían muy bien que todas esas armas allí arriba eran la prueba misma de que no podías matarla con un simple disparo. Y así fue. Ella apareció, salió caminando, simulando estar herida para finalmente pararse erguida y reírse de los pequeños diciendo: «Ja, ja, 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 todos mueren por las malas, todos intentan algo, siempre. De los 1000 niños que me he comido, todos intentaron algo. Mejor para mí, voy a divertirme. Todos mueren por las malas». Pero la risa se le borró de la cara cuando vio que Gretel dejó caer la vela al suelo, y los 3 caminos de pólvora se encendieron y llevaron el fuego a gran velocidad. La niña dijo: «Elige qué salvar porque solo llegarás a uno de los cuartos a tiempo». Hulda dijo: «No, no, no», y fue corriendo derecho a la biblioteca sin dudar, tal como lo habían calculado. Es que para Hansel estaba claro. Todo en la casa estaba abarrotado como basurero. Todo, menos esos 3 libros. Sin duda algo sagrado para ella. ¿Y por qué digo que justo como lo habían calculado? Porque los otros 2 caminos de pólvora no llegaban a ningún lado. Eran solo una distracción para alentar a la bruja a no pensar demasiado. Uno se cortaba en la escalera hacia el altillo y el otro terminaba bajo la puerta del cuarto. Pero la biblioteca era el único que tenía adentro todo lo que lograron sacar del altillo. Unos 15 cuernos y 8 barriles de pólvora negra con mechas largas que tocaban el suelo, y el camino encendido llegó hasta ellas y las prendió, justo en el mismo momento en que Hansel y Gretel se refugiaron en el sótano. La bruja abría la puerta de la biblioteca desesperada para tratar de tomar los libros, pero ni siquiera llegó a tiempo. La explosión fue tan violenta que hizo volar esa parte de la casa. Los niños sabían qué hacer y corrieron en esa dirección. No tardaron en encontrar a la bruja. Estaba destrozada, pero, por supuesto, y como lo habían calculado, con vida. Y diciendo unas oraciones oscuras para curarse mientras yacía sin ojos ni nariz sobre los escombros, los hermanos usaron la cadena gruesa para jalarla hasta el gran horno que llevaba horas y horas al máximo. La maldita Hulda Hilmer sí que sabía gritar. La metieron dentro del horno y encadenaron la puerta. Nada parecía matarla. Pateó y chilló adentro durante un día entero, hasta que dejó de golpear. Por las dudas, alimentaron el fuego 2 noches más, mientras se turnaban para buscar en la casa. Resulta que no encontraron un mapa del bosque, pero sí un baúl lleno de anillos y monedas de oro. Hansel trepó el árbol grande y desde allí divisó lo que parecía un pueblo a un día de distancia. El cuento de los hermanos Grimm culmina con los niños perdonando a su padre arrepentido por haberlos abandonado y, con el tesoro, vivieron felices para siempre. Pero la verdad fue muy diferente. Cuando al fin llegaron a su casa, encontraron el cadáver del señor Bauer que murió de hambre aquel invierno. Pero no derramaron una lágrima por él. No solo por el hecho de que el hombre siempre supo que ellos habían sido robados y no dijo nada, sino que al entrar en la casa encontraron que el maldito había puesto 2 platos en la mesa, a la espera que su mujer regresara del bosque con carne. El hombre sabía que ella iba a matarlos, o de lo contrario debería haber puesto 4 cubiertos.
Unas pocas monedas de oro y un pistolón fue todo lo que tenían consigo al salir del bosque. Los tesoros son tentadores, pero difíciles de cargar, y más a través de los peligros de la noche. Así es que enterraron el cofre en el jardín bajo el árbol grande para que nadie ingresara a esa casa buscando fortuna. Pero la historia tuvo un final feliz, al menos por un tiempo. Encontraron a su verdadera madre y vivieron junto a ella por muchos años. Y colorín colorado, este cuento se ha... No, lo siento. Este no es el tipo de canales en los que pasa eso. Aquí voy a contarte el verdadero desenlace. Resulta que la vida golpeó fuerte al corazón de Hansel cuando años después su único amor, una bella joven bien educada, lo rechazó para comprometerse con un hombre rico. Y entonces, él se decidió a regresar por aquel tesoro, pero su hermana, sabia y prudente, se lo impidió haciéndole jurar que jamás lo haría, diciéndole que un amor que se vende por dinero no valía la pena. Lamentablemente, Gretel murió de fiebre en la primavera de 1728 y sin su barrera moral. Hansel llegó hasta el árbol grande. Nada hacía suponer que la casa estuviera habitada nuevamente, pero ni bien enterró la pala en esa tierra húmeda, supo que había sido un error. Su amada, aquella joven que lo había rechazado, salió de la puerta a recibirlo con los brazos abiertos. Quiso correr, pero sintió las garras de Hulda clavándose en su espalda como cuchillos. Lo derribó y lo llevó a la rastra hasta la parte de atrás donde le rompió las piernas y prendió una enorme olla con agua hirviendo. Lo último que se escuchó antes de morir quemado fue la voz de la bruja que, riendo, le dijo: ¿acaso no te lo dije? Todos mueren por las malas. Y yo soy el documentalista, y esto fue la verdadera historia de Hansel y Gretel. Nieva en la selva negra sin piedad, y la madre ausente no volverá. Hansel con su daga, Gretel sin llorar, cruzan el invierno para no morir de más. Corre, no mires atrás, la voz que escuchas no es de verdad. El árbol grande te va a encontrar. Si no entiendes hoy, ya será tarde para escapar. Hola hirviendo y carne sin nombre, el ciego ofrecía pan con hambre. El bosque no es un cuento de Grimm, es la guarida de quien quiere verte por fin. No hay canciones dulces aquí, ni ventanas de caramelo al fin. Lo que huele bien te hará sufrir, y lo que callas te hará morir. Corre, no mires atrás, la voz que escuchas no es de verdad. El árbol grande te va a encontrar. Si no entiendes hoy, ya será tarde para escapar.
maestro me nombran, persigo la virtud, trabajo en las sombras para servir a la luz. Buscadores de la verdad oculta. He regresado con algo que cambiará su percepción de la realidad para siempre. La segunda temporada de Enigma Revelado ha llegado exclusivamente a Podimo. Y esta vez hemos cruzado los límites que nunca debíamos traspasar. En 10 nuevos episodios nos adentraremos en las profundidades más oscuras de lo sobrenatural. Desde rituales de santería que convocan a la muerte, asesinatos por brujería que burlaron a la justicia, hasta secretos prohibidos de la masonería revelados por primera vez por un maestro masón grado 30. Testimonios reales de personas que han sobrevivido para contar historias tan perturbadoras que muchos han intentado silenciarlas. Cada revelación desafiará no solo lo que creemos posible, sino que las autoridades institucionales, espirituales y los poderes ocultos quieren que no sepamos. Si te unes desde mi link especial, recibirás 60 días gratis sin censura. La oscuridad es más profunda de lo que imaginas y las respuestas más aterradoras de lo que estás preparado para escuchar. Suscríbete ahora a Podimo desde mi link especial y únete a los valientes que se atreven a mirar más allá de lo conocido. Y yo soy el documentalista y esto es Enigma Revelado, un especial para Podimo.